A los 100 años, una señora revela un terrible secreto que sacude a su familia. Hola. Bienvenidos, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. Laura, una anciana centenaria, estaba paseando con su nieta Ana en un parque en el centro de la ciudad. Pero de repente, la señora señaló con el dedo a un hombre mayor y dijo, «Ese es tu padre». Ana comenzó a reír, su padre aún estaba vivo y muy bien de salud. Para ella, eso era solo uno de los delirios de su abuela. Sin embargo, los rasgos de ese hombre eran muy parecidos a los suyos, y aunque parecía una tontería, Ana no pudo dejar de pensar en él por mucho tiempo. Ana vivía sola con su abuela. La familia era grande, pero solo la nieta quería cuidar de Laura. Ana solo tenía a su padre vivo, quien vivía solo y hablaban poco. Su situación financiera era difícil, pero ella era una persona trabajadora que no desaprovechaba ninguna oportunidad de trabajo, y así podía cuidar de su abuela. A pesar de estar lejos, también se preocupaba por su padre. Ana y su abuela Laura repetían el mismo paseo todas las mañanas, y casi siempre ese hombre estaba sentado allí, solo. Su abuela siempre hacía el mismo gesto, levantaba la mano, señalaba al hombre y decía, «Ese es tu padre». Ana comenzó a ponerse cada vez más nerviosa. Sabía que la mente de su abuela ya no era la misma, y que no siempre decía cosas con sentido, pero el hecho de que se repitiera varias veces la preocupaba. Así que decidió investigar y buscar información. Era posible hacer una prueba de ADN, pero no tenía medios para pagarla. Ana habló con una amiga y pidió ayuda sobre qué hacer. Su amiga le sugirió que pidiera un préstamo y se hiciera la prueba, o que averiguara los tipos de sangre de los miembros de la familia. Ana investigó los tipos de sangre de su padre, su madre y ella misma. Para su asombro, ambos padres tenían el mismo tipo de sangre. Según lo que había estudiado, ella sabía que no era posible que fueran sus padres, pero aún así buscó a alguien con más conocimientos que ella para estar segura. Un profesor de su amiga le aseguró que no eran sus padres, ya que los padres con el mismo tipo de sangre solo pueden tener hijos con ese tipo de sangre. Solo la verdad. Ana se vio sorprendida y ahora quería saber si aquel hombre era realmente su padre, porque su abuela sabía la verdad, pero solo después de décadas y casi perdiendo la cordura decidió contar la verdad. Ana comenzó a frecuentar cada vez más el parque incluso sin su abuela. Un día encontró a aquel mismo señor sentado en el parque y se quedó a su lado. Ana empezó a conversar con él y supo que su nombre era Manuel. Manuel era un hombre viudo y sin hijos. Su esposa había muerto de cáncer años atrás y su única hija había fallecido a los 18 años debido a una enfermedad genética. Desde entonces, vivía solo en una casa grande y cómoda. Manuel estaba jubilado pero aún trabajaba, porque no quería quedarse quieto y le gustaba mantener su mente ocupada. Ana comenzó a frecuentar cada vez más la plaza solo para poder conversar más y conocer a su supuesto padre. En casa, también intentaba descubrir algo de su abuela, pero solo salían cosas sin sentido. Estaba en un callejón sin salida y estaba pensando en desistir de buscar la verdad. Siempre había sido feliz con su familia y siempre había sido bien tratada. Entonces pensó que podría ser adoptada, pero sobraba una persona a quien preguntar, su padre nonato. Ana fue a casa de su padre y le preparó su cena favorita. Era una persona directa, entonces le preguntó si era adoptada. Su padre cayó en carcajadas y dijo que ella era su hija. Ana explicó toda la situación y él se puso serio. Su padre casi no estudió, así que no entendió nada de lo que ella dijo, solo dijo, «Te vi salir de tu madre. Yo mismo te llevé en mis brazos. Eres mi hija de sangre desde tu nacimiento hasta el momento en que salí del hospital. No te quité los ojos de encima». Ana estaba confundida, pero sintió alivio al escuchar esas palabras de su padre. Después de pensarlo mejor, decidió no seguir adelante con esto. Lo importante era el amor y el cariño que ella y su padre compartían, además de su abuela. La vida siguió normalmente. Ana y su abuela Laura continuaron haciendo sus paseos.
Mañanas en un día caluroso, Laura dejó su voz sola y buscó algún lugar para comprar agua. Cuando regresó, encontró a Manuel conversando con Laura. Buenos días. Tu abuela Laura trabajó durante muchos años en mi casa, pero luego consiguió un trabajo mejor en el hospital y perdimos contacto, dijo Manuel. Ana descubrió que su abuela ayudó mucho a Manuel cuando él tuvo una hija debido a su enfermedad. Ella necesitaba cuidados y siempre que podía, Laura ayudaba. Sin embargo, después de algunos años, Laura dejó de visitarlo y nunca más tuvieron noticias de ella. Ana, que ya había perdido la esperanza, ahora quería saber la verdad. Existían muchas coincidencias para que ella negara todo lo que estaba sucediendo. Manuel continuó contando sobre el pasado, conoció a la madre de Ana, pero los dos solo hablaron algunas veces y no se hicieron amigos. También dijo que su madre la llamaba mi pequeño milagro, ya que había perdido 3 bebés y el cuarto que sobrevivió se consideraba un milagro. En ese momento, todo comenzó a tener sentido para Ana. Se despidió de Manuel y corrió hacia su padre para preguntar más sobre su madre y los bebés que ella había tenido. Su padre, Nonato, dijo todo lo que Manuel también había contado sobre los bebés que su madre perdió, pero nunca supieron el motivo de ello. Ana tenía casi la certeza de lo que había sucedido, solo necesitaba escuchar todo de la persona que comenzó todo esto, su abuela. Ana intentó hablar con Laura todos los días, pero nada salía de ella. Muchas veces, Laura estaba callada o simplemente hablaba palabras desconectadas. Eran raros los momentos de lucidez de su abuela. Ana tendría que esperar y así lo hizo. Un día, Laura despertó y dijo, «Buenos días, mi nieta. Pareces tan cansada. ¿Está sucediendo algo?» Entonces, Ana habló, «Abuela, necesito que me cuentes la verdad. Ya sé todo lo que sucedió, pero necesito escuchar la verdad de ti. De lo contrario, no tendré paz. Por favor, dime quiénes son mis verdaderos padres». Laura reflexionó por algunos segundos y una lágrima cayó de su rostro. «Mi querida Ana, este es un pecado que, incluso si viviera otros 100 años, no sería perdonado. Lo escondí durante mucho tiempo de todos y lo hice por motivos egoístas. Pero en el fondo, me decía a mí misma que era por el bien de mi familia. Mi hijo Nonato y su esposa soñaban con tener un hijo y mi sueño era ser abuela y ver a mi hijo y su esposa feliz. Ella quedó embarazada 3 veces, pero todos los bebés murieron. Éramos muy pobres y trabajaba más para Manuel. Estaba trabajando en el hospital. Ahora quiero que entiendas mi lado de madre y de abuela. Aunque sabía que no era correcto, os intercambié a las dos cuando nadie miraba. En ese momento, no había tanta seguridad como hoy en día. No podía soportar más ver a mi hijo sufrir y temía que hiciera alguna locura. Tú eres la hija de Manuel. Sabía que la hija de mi hijo Nonato no sobreviviría mucho tiempo con las pocas condiciones que teníamos, así que la puse en tu lugar. Al tener mejores condiciones, la niña vivió 18 años. Si la hubiéramos criado nosotros, no habría pasado de 1 año. Condené mi alma, pero logré que mi hijo tuviera una hija maravillosa y también logré que mi nieta biológica viviera más en una familia con mejores condiciones. Sé que mi pecado no tiene perdón. Todos los días me atormenta lo que hice. Nunca se lo conté a nadie. Espero que algún día puedas perdonarme. Es una carga que llevaré hasta el final de mis días». Cuando Laura terminó de hablar, Ana solo lloraba y no decía nada. No sentía rabia ni tristeza, solo sentía pena por todo lo que su abuela tuvo que pasar y hacer. Laura no aguantó tanta emoción y se desmayó.
Ana la llevó al hospital y rezó para que sobreviviera mientras estaba inconsciente. Ana pensó en qué hacer, era un secreto muy grande para guardar para ella sola. Tanto Nonato como Manuel debían saber la verdad. Primero llamó a su padre, quien la había criado toda su vida. Nonato se puso triste y dijo que Ana era su hija, no importaba si era de sangre o no, pero quería haber conocido a su hija biológica mientras estaba viva. Nonato también dijo que perdonaba a su madre por lo que hizo, pero que fue algo terrible de hacer. Por último, Ana tenía que hablar con Manuel, su padre biológico. No tenía su contacto, así que tuvo que esperarlo en la plaza. No sabía cómo decírselo cuando Manuel apareció. Ana lo invitó a tomar un café y contarle todo. Le contó todos los detalles de lo que Laura hizo. Manuel dijo: no puedo creerlo. Ella me quitó a mi hija biológica y aún así me hizo criar y amar a una niña que ella sabía que estaba enferma. ¿Qué tipo? Solo la rabia era visible en su mirada. Laura fue dada de alta del hospital y Ana hizo la prueba de ADN. El resultado fue positivo. Cuando Manuel se enteró, dijo: incluso si eres mi hija, no puedo sentir nada por ti. No quiero verte. No puedo aceptarlo. Manuel se fue enfurecido, diciendo que nunca lo siguiera. Ana se quedó llorando, pero no fue tras su padre. Algún tiempo pasó y siguieron con sus vidas normalmente. La abuela de Ana tenía cada vez menos momentos lúcidos, pero Ana pensaba que era mejor así, porque cada vez que su abuela recuperaba la consciencia, Laura se ponía triste y era atormentada por lo que hizo en el pasado. Ana descubrió dónde estaba enterrada la niña que fue intercambiada con ella y quiso visitar su tumba. A pesar de no ser familia, Ana sentía como si fueran hermanas, aunque nunca la había conocido. Fue al cementerio y encontró el lugar donde estaba enterrada. Estuvo allí rezando por su alma durante unos minutos, cuando sintió una mano en su hombro. Era Manuel. Él le dijo: espero no haber dado la impresión equivocada. No soy una persona malvada ni rencorosa, pero el hecho de que mi hija muriera cambió mi vida por completo. Cuando regresaron a casa, fue uno de los días más felices de su vida. Sin embargo, a medida que ella crecía, los síntomas de su enfermedad empezaron a aparecer. Su esposa y él sufrieron mucho por todo esto. Con el tiempo, ella dejó de caminar, hablar y a veces lloraba, pero no sabían por qué. Cuando falleció, su mundo se vino abajo, al igual que el de su esposa. Esta dejó de sonreír, dejó de comer y se encerró en casa. Con el tiempo, también se enfermó de tristeza y años después le diagnosticaron cáncer. También falleció. Manuel se quedó solo en el mundo y sufrió mucho. Por eso, quiere que Ana lo entienda, lo que hizo su abuela cambió su vida. No se arrepiente de haberla criado, aunque no fuera de su sangre. La criaría de nuevo cuantas veces fuera necesario, pero todo esto cambió su vida. No puede perdonar a Laura, pero tampoco quiere llevar el rencor para toda la vida, porque solo le haría daño a él mismo. Está tratando de ver el lado positivo, ahora tiene 2 hijas, una que ya no está con él y otra que la vida le presentó. Cuando terminó de hablar, Ana abrazó a Nonato y Manuel se conocieron y mantuvieron una buena relación, pero Manuel solo saludaba a Laura con educación y nunca le decía nada más. En el fondo, no la había perdonado. Pero Ana había ganado 2 padres que la amaban y se sentía feliz de que todo se hubiera resuelto con el tiempo.